Imagínate sosteniendo la mano de alguien a quien amas, minutos antes del último suspiro. El silencio pesa. El dolor es real. Pero, en medio de este duelo, surge una duda inesperada. ¿Qué hacer ahora con el cuerpo? ¿Enterrar? ¿Incinerar? ¿Cómo honrar a la persona sin traicionar los propios valores? Esta es la realidad de muchos cristianos hoy, no una elección sencilla, sino una encrucijada espiritual. En tiempos modernos, donde las tradiciones milenarias quedan atrás y el fuego reemplaza la tumba, ¿estaremos simplemente adaptándonos a lo nuevo, o perdiendo algo sagrado por el camino? En este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en esta cuestión, aportando luz bíblica, sabiduría espiritual y claridad para una decisión que, aunque parezca práctica, toca el alma. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás aquí puede cambiar no solo tu visión sobre la muerte, sino también sobre la vida. En los últimos años, un cambio silencioso, pero muy profundo, viene ocurriendo en la forma en que lidiamos con la muerte. Durante siglos, cuando alguien fallecía, era casi seguro que esa persona sería enterrada. Así honraban las familias a sus seres queridos, con velorio, ataúd, sepultura, flores, oraciones y visitas al cementerio. Parecía formar parte del orden natural de las cosas. Pero hoy el escenario está cambiando. Cada vez más personas eligen ser incineradas. Y esto plantea una pregunta importante: ¿por qué? Para muchos, la respuesta puede parecer sencilla: es más barato, más práctico, ocupa menos espacio. Pero, ¿será solo eso? ¿O hay algo más ocurriendo en el corazón humano? ¿Algo más profundo, más espiritual, más simbólico? Vivimos en una época en la que se cuestionan las tradiciones antiguas. Lo que antes se seguía por costumbre o fe hoy necesita explicación. Muchas personas se alejan de la religión organizada, buscando nuevos sentidos para la vida, la muerte y lo que viene después. Y la forma en que tratamos los cuerpos tras la muerte es un reflejo directo de ese cambio de visión. La incineración, por ejemplo, no es solo un proceso físico. Cuando una persona elige ser incinerada, está, aunque sea inconscientemente, haciendo una afirmación sobre lo que cree en relación con el cuerpo, el alma y el destino eterno. A través del fuego, el cuerpo se deshace rápidamente, se vuelve ceniza. No hay tumba, no hay lugar de visita, no hay marca visible de la existencia. Para algunos, eso representa libertad, la idea de que el alma finalmente se suelta del cuerpo y puede seguir en paz. Para otros, puede parecer un borrado de la historia de alguien, como si la persona hubiera desaparecido por completo. Esa decisión, quemar o enterrar, no es neutra. Conlleva símbolos, creencias y valores. Y en medio de todo eso, surge el cristiano, aquel que procura vivir según la palabra de Dios y desea que incluso su muerte refleje su fe. Está claro que hay motivos prácticos para elegir la incineración. Las grandes ciudades ya no tienen tanto espacio para cementerios. El costo de un entierro tradicional puede ser muy alto. También hay quien piensa en la naturaleza: ataúdes, productos químicos y tumbas consumen muchos recursos. Todo esto es real y merece atención. Pero la pregunta continúa: ¿deben esos factores materiales ser los únicos que guíen nuestra decisión? Para el cristiano, cada elección debe tener un propósito más elevado. Y, en este caso, no se trata solo de economía o practicidad, sino de honor. Honor a Dios, al cuerpo creado por Él y a la memoria de la vida que se vivió. Cuando una cultura pasa a tratar la muerte solo como un problema logístico por resolver, corre el riesgo de olvidar lo más sagrado de la existencia humana, el hecho de que somos más que carne y hueso, somos seres espirituales, hechos a imagen y semejanza del Creador. El cambio de hábitos funerarios revela algo mayor sobre nosotros. ¿Estamos perdiendo el sentido de lo sagrado? ¿Estamos dejando de ver el cuerpo como algo precioso, incluso después de la muerte? ¿O estamos encontrando nuevas formas de expresar fe y respeto, aunque diferentes de las de antaño? No es errado hacerse preguntas. Ni es errado buscar caminos diferentes. El problema surge cuando lo hacemos sin reflexionar, sin buscar entendimiento. Por eso existe este vídeo, para ayudar en esa reflexión. La elección entre incineración y sepultura debe hacerse con conciencia, oración y reverencia. En el fondo, la manera en que cuidamos los cuerpos tras la muerte dice mucho sobre cómo valoramos la vida. El cuerpo que llevó un alma, que lloró, rió, amó y sirvió, merece ser tratado con dignidad. Y eso es lo que seguiremos explorando en los próximos momentos, como encontrar, en la Biblia y en la fe cristiana, orientaciones que nos ayuden a tomar esta decisión con sabiduría. Cuando enfrentamos la muerte de alguien querido o pensamos en nuestra propia partida, una de las grandes preguntas que surge es: ¿qué espera Dios que hagamos con el cuerpo? Muchos cristianos, con el corazón lleno de dudas, buscan una respuesta clara en las Escrituras. Pero, al abrir la Biblia, perciben algo curioso: habla mucho sobre la muerte, pero no trata directamente la incineración tal como la conocemos hoy.
A lo largo de todo el Antiguo Testamento, la costumbre más común era la sepultura. Los grandes patriarcas de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, fueron enterrados. Incluso Jesús, tras su crucifixión, fue colocado en una tumba. Esto nos muestra un patrón. Para el pueblo de Dios, el entierro era visto como una forma de respeto y cuidado del cuerpo. Pero, al mismo tiempo, la Biblia no nos da una orden directa que diga, solo la sepultura es aceptable. Esto abre espacio para la reflexión. Hay algunos casos en las Escrituras en los que se quemaron cuerpos, pero es importante entender el contexto. Un ejemplo notable es el del rey Saúl y sus hijos. Tras ser derrotados en batalla, sus cuerpos fueron mutilados y colgados en una ciudad extranjera. Cuando algunos hombres valientes fueron allí y rescataron los cuerpos, decidieron quemarlos y luego enterraron los huesos. ¿Por qué lo hicieron? Probablemente porque los cuerpos estaban en un estado tan deplorable que no había cómo darles un entierro digno de la forma tradicional. Aquella acción fue motivada por honor, no por falta de respeto. Otro momento en que aparece la quema de cuerpos es en el reinado del rey Josías, que luchaba por purificar al pueblo de la idolatría. Mandó quemar huesos humanos en altares paganos, pero aquí el acto tenía un significado simbólico fuerte, representando juicio y rechazo de prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Es decir, no era un ritual de incineración como elección funeraria, sino un acto de condena. Estos pasajes no sirven como modelo para prácticas cristianas, sino que muestran cómo el fuego, en la Biblia, también puede representar algo serio y, a veces, doloroso. Por eso, es esencial distinguir una incineración hecha con respeto, como decisión de despedida amorosa, de actos que en la Biblia estaban ligados al castigo o a la impureza. Dios mira el corazón, y Él conoce el motivo de cada elección que hacemos. También es importante recordar que, en la visión cristiana, el cuerpo no es solo un envoltorio desechable. La Biblia enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6 y 19. Fue Dios quien lo creó, quien lo sostuvo en vida y quien lo transformará en el tiempo de la resurrección. Esto significa que debemos tratar el cuerpo con respeto, aun después de la muerte. Pero el respeto no depende únicamente del método escogido, depende de la intención, de la reverencia, del amor presente en el gesto. Algunas personas temen que, si son incineradas, Dios no pueda resucitarlas. Pero piensa en esto, a lo largo de la historia, muchos cuerpos se perdieron en el mar, en guerras, en tragedias. Algunos se convirtieron en polvo, literalmente. Y aún así, Dios promete que ninguno de sus hijos será olvidado. Él es poderoso para recrear cada cuerpo, no importa en qué condición se encuentre. Nuestro Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y puede muy bien restaurarlo a partir de cualquier elemento, incluso de las cenizas. La fe cristiana no está atada a reglas rígidas sobre formas externas. Lo que importa de verdad es el espíritu con que actuamos. Si una persona elige la incineración por motivos honestos, con reverencia y fe, esa decisión no la aparta de Dios. El problema está cuando la decisión se toma como un acto de negación, como si la materia fuera maldita, como si el cuerpo no tuviera ninguna importancia. Esa visión, sí, se aparta de lo que la Biblia nos enseña sobre el valor de la creación de Dios. En resumen, la Biblia no condena ni aprueba explícitamente la incineración. Pero nos da principios que deben guiar cada decisión: dignidad, respeto, fe en la resurrección y amor por lo que Dios creó. La ausencia de un mandato directo no es un permiso para actuar de cualquier manera, sino una invitación a la madurez espiritual, a la reflexión y al discernimiento. Por eso, antes de tomar esta decisión, vale la pena buscar sabiduría en la palabra, conversar con líderes espirituales y, sobre todo, orar. Porque Dios se preocupa, sí, por nuestros cuerpos, pero, más aún, se preocupa por nuestro corazón. Una de las mayores dudas que surgen cuando se habla de incineración viene del fondo del alma: si me incineran, ¿podrá Dios resucitarme? Esta pregunta, muchas veces, no se formula en voz alta, pero habita en el corazón de muchos cristianos. Detrás de ella está el miedo de que, si el cuerpo se convierte en ceniza, ya no haya forma de que sea restaurado en el día de la resurrección. ¿Tiene sentido esto? Para entender esta cuestión, necesitamos volver a lo que la Biblia nos enseña sobre la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo escribe palabras que consuelan y fortalecen. Dice que nuestros cuerpos actuales son como semillas, frágiles, limitadas, sujetas a enfermedad y muerte. Pero esas semillas, al ser lanzadas al suelo de la eternidad, darán origen a cuerpos nuevos, incorruptibles, glorificados. Él dice que el cuerpo es sembrado en debilidad, pero resucitado en poder. Es decir, el cuerpo que conocemos ahora es solo un comienzo. Lo mejor aún está por venir. Esta comparación con las semillas es poderosa. Cuando una semilla se planta, se deshace, desaparece en la tierra, cambia por completo.
Y, aún así, de ella nace una planta viva, llena de belleza y fuerza. Así será con nosotros, incluso si el cuerpo se desintegra, incluso si se vuelve polvo o ceniza, Dios es capaz de darnos un nuevo cuerpo, mucho mejor que el que tenemos hoy. Algunas personas se preocupan porque, a lo largo de la historia, la incineración estuvo asociada, en algunos contextos, con la negación de la fe en la resurrección. Pero hoy esa asociación ya no es la regla. Muchas veces, la elección por la incineración está ligada a cuestiones prácticas, emocionales o incluso ambientales, no a una negación de la promesa de Dios. Por eso, es esencial discernir el espíritu de la decisión, no solo el método elegido. Dios no necesita materia intacta para actuar. Creó al ser humano del polvo de la tierra, de la nada. Formó huesos, músculos, piel y vida con una simple palabra. Si Él fue capaz de hacer esto al principio, sin duda podrá recrearnos, aunque nuestros cuerpos hayan sido incinerados, hundidos en el mar o reducidos al polvo del tiempo. El poder de Dios no tiene límite, y su promesa de resurrección no depende del estado del cuerpo. C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo pasado, escribió que el cuerpo será transformado, no solo reparado, como un objeto roto que vuelve a su estado antiguo, sino renovado, glorioso, como el cuerpo de Cristo tras la resurrección. Esto nos ayuda a entender que la esencia del ser humano no está ligada a la carne y los huesos, sino al alma que Dios creó para la eternidad. Muchas personas temen ser olvidadas tras la muerte. Creen que, si no hay una tumba, un nombre escrito en piedra, será como si nunca hubieran existido. Pero Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Nuestro nombre está escrito en las palmas de sus manos. Él conoce cada cabello de nuestra cabeza. Incluso cuando todo lo que quede de nosotros sea un puñado de cenizas, Él seguirá sabiendo quiénes somos, dónde estamos y nos llamará por nuestro nombre. La fe cristiana no se basa en mantener el cuerpo intacto tras la muerte. Se basa en la esperanza viva de que, en Cristo, la muerte no es el fin. Es solo una puerta a algo mayor. Y esa esperanza no depende del estado del cuerpo, sino de la promesa de un Dios que vence hasta el polvo. Por eso, si la incineración es una elección hecha con respeto, conciencia y fe, no representa un obstáculo para la resurrección. Lo que Dios preparó para nosotros va más allá de lo que los ojos pueden ver o el cuerpo puede soportar. Él nos vestirá de gloria, nos levantará con poder y nos dará una forma nueva, más bella, más fuerte, más viva de lo que jamás imaginamos. Ese es el verdadero consuelo para quien tiene fe. No importa lo que suceda con nuestro cuerpo tras la muerte, nuestro destino está seguro en las manos de Dios. Él no necesita un cuerpo entero para llamarnos de vuelta a la vida. Solo necesita su amor, y de eso tiene de sobra. Siempre que se habla de incineración, surge una imagen, el fuego. Y con ella, un sentimiento mixto. Para algunos, el fuego asusta. Para otros, representa algo sagrado. Pero, al fin y al cabo, ¿qué simboliza el fuego dentro de la fe cristiana? ¿Es un instrumento de castigo? ¿De purificación? ¿O ambas cosas a la vez? En la Biblia, el fuego aparece en diferentes contextos, y cada uno lleva un significado. Desde el inicio, el fuego se muestra como algo poderoso. En el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta a Moisés en una zarza ardiente, un arbusto que ardía pero no se consumía. Era el fuego de la presencia divina, el fuego de la vocación. Ya en el episodio de Sodoma y Gomorra, el fuego cae del cielo como señal de juicio. Un acto fuerte que muestra la seriedad del pecado y la justicia de Dios. Más adelante, vemos al profeta Elías siendo llevado al cielo en un carro de fuego. Algo totalmente diferente. Aquí, el fuego representa ascensión, gloria, transición a la eternidad. Es decir, el mismo fuego que juzga también puede elevar. Esto nos enseña que el fuego, en la Biblia, es una herramienta en manos de Dios, nunca actúa por sí solo. Puede purificar, como en un horno, destruir, como en una ciudad, o simplemente marcar la presencia de algo mayor. En el Nuevo Testamento, el fuego continúa siendo un símbolo fuerte. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría, con el Espíritu Santo y con fuego. Esto muestra el poder transformador de Dios. El fuego limpia, quema lo que no sirve, purifica el corazón. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, vino en forma de lenguas de fuego. Y nadie resultó herido, al contrario, todos fueron capacitados, llenos de valentía, enviados a predicar. Por lo tanto, no es correcto pensar en el fuego solo como castigo. El fuego puede representar juicio, sí, pero también purificación, presencia divina, transformación. No es un símbolo únicamente negativo. Es ambiguo, como muchos de los elementos usados por Dios a lo largo de la Biblia. Todo depende del contexto, la intención y el propósito. Cuando alguien elige la incineración, está poniendo el cuerpo, que ya no tiene vida, en contacto con este elemento.
Esto no es, en sí, un acto de juicio. Nadie está siendo castigado. El cuerpo se devuelve a la tierra, a los elementos, mediante el calor. Y esa devolución puede hacerse con respeto, oración y reverencia. Puede ser un momento de entrega en las manos de Dios. Claro que, en algunos momentos de la historia, quemar cuerpos se asoció a actos deshumanizadores, como guerras, persecuciones y deshonra. Pero eso no debe confundirse con la incineración de hoy, hecha con cuidado y por motivos legítimos. La Biblia nos invita a juzgar cada cosa por el corazón, y no solo por la apariencia externa. Dios no ve como ve el hombre. Él escudriña lo íntimo. Hay quienes dicen que, porque el infierno se describe como un lugar de fuego eterno, usar fuego en el cuerpo sería una especie de afrenta. Pero eso es un error de interpretación. El fuego del infierno es espiritual, eterno, ligado a la separación de Dios. No tiene relación con el uso del fuego como herramienta física en la tierra. Al fin y al cabo, el propio Dios usó el fuego en varias ocasiones para mostrar gracia, poder y dirección. Otra verdad importante es que el cuerpo, aunque sagrado, no es el final de la historia. El fuego no apaga el alma. No deshace la promesa de resurrección. La incineración puede reducir un cuerpo a cenizas, pero no toca lo que es eterno, la esencia de la persona, que Dios conoce y guarda. El fuego puede transformar la materia, pero no puede borrar la identidad de alguien ante el Creador. Para muchos cristianos, aún existe incomodidad con la incineración precisamente por esa asociación con el fuego. Pero, al mirar detenidamente las Escrituras, percibimos que el fuego no debe ser temido, sino comprendido. Es símbolo de muchas cosas, algunas duras, otras bellas, y no puede reducirse a un único significado. Lo que realmente importa es el motivo detrás de la elección. La incineración, cuando se hace con fe, con intención limpia y con espíritu de entrega, puede ser un gesto tan digno como la sepultura. El fuego, en este caso, no es castigo. Es transformación. En lugar de mirar con miedo, el cristiano puede mirar con discernimiento. Puede entender que el fuego que destruye también es el mismo que renueva. Y que, en última instancia, no es el método lo que define nuestra eternidad, sino la fe en Cristo, que nos llama a la vida, incluso después de la muerte. Hasta aquí, hemos hablado de fe, del cuerpo, del fuego, de la resurrección y de lo que todo esto significa dentro de la visión cristiana. Pero hay otro lado de esta discusión que también necesita atención, las cuestiones prácticas. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo real, con limitaciones, desafíos y necesidades concretas. Y, a veces, estas cuestiones son las que más pesan al decidir entre incineración y sepultura. Comencemos por el espacio. Los cementerios en las grandes ciudades se están llenando. Los terrenos para nuevos entierros son cada vez más raros y caros. En muchas regiones, ya no hay espacio físico suficiente para enterrar a todas las personas que mueren. Esto ha hecho que muchas familias busquen alternativas viables, y una de las más elegidas ha sido la incineración. Además, está el factor financiero. Un entierro tradicional puede ser muy costoso. Hay gastos con el ataúd, la tumba, el transporte, las flores, el velorio, el espacio en el cementerio y tasas adicionales. Para una familia con recursos limitados, esos costos se vuelven una carga enorme en un momento que ya es difícil emocionalmente. La incineración, muchas veces, tiene un costo menor, y esto puede ser decisivo para quien necesita tomar esa elección con rapidez y responsabilidad. Otro punto importante es el impacto ambiental. Puede parecer que no, pero los entierros también afectan a la naturaleza. Muchos ataúdes se fabrican con maderas nobles o materiales que tardan mucho en descomponerse. Los productos químicos usados en el embalsamamiento, como el formol, terminan en el suelo, contaminando la tierra y hasta los acuíferos subterráneos. Con el tiempo, esto puede afectar al medio ambiente de formas silenciosas pero serias. La incineración, en este contexto, surge como una alternativa que ocupa menos espacio, no involucra tumbas permanentes y evita el uso de productos químicos. Sin embargo, tampoco está exenta de impacto ambiental. El proceso de incineración consume energía y libera gases a la atmósfera, como dióxido de carbono. Por lo tanto, ni una elección ni la otra está completamente libre de consecuencias ecológicas. Hoy existen formas de incineración más sostenibles en desarrollo. Algunas empresas usan tecnologías que reducen la emisión de gases contaminantes. También hay proyectos que proponen usar las cenizas para plantar árboles, crear jardines conmemorativos o incluso generar energía. Estas ideas muestran que es posible, sí, pensar en maneras más conscientes de tratar los restos mortales, respetando tanto al ser humano como a la naturaleza creada por Dios. Para el cristiano, todo esto no debe ignorarse. La creación es obra de Dios. La naturaleza, los recursos, los animales, todo fue puesto bajo nuestra responsabilidad. Y cuidar de ello también es un acto de adoración.
Cuando una familia considera la incineración pensando en el bien del medio ambiente, en la simplicidad, en la dignidad y en la accesibilidad, no está actuando contra la fe, puede estar, de hecho, poniendo en práctica los principios de mayordomía, sencillez y compasión. Está claro que ninguna de estas razones, espacio, dinero, ecología, debe ser el único factor decisivo. Pero tampoco deben descartarse. La fe no nos llama a vivir fuera de la realidad, sino a vivir sabiamente dentro de ella. Y, si es posible tomar una decisión que respete el cuerpo, el alma y la creación, ¿por qué no considerarla? Muchas familias, al elegir la incineración, todavía realizan ceremonias hermosas, llenas de significado, con oración, alabanza y despedida digna. Algunas guardan las cenizas en lugares especiales. Otras las colocan en urnas biodegradables que se transforman en árboles. Otras, incluso, piden que se esparzan en el mar o en algún lugar simbólico, como un campo, un monte o una iglesia. Cada gesto, cuando se hace con amor y reverencia, tiene valor ante Dios. Lo importante es entender que la fe no está atada a las formas, sino a la verdad que se expresa detrás de ellas. Y, si esa verdad es el amor, el respeto y la esperanza en la vida eterna, Dios se agrada. Él ve cuando una familia, incluso con dificultades, busca honrar la memoria de alguien con cariño y reverencia, aunque no disponga de los recursos para un entierro tradicional. Así, ante todas estas cuestiones, falta de espacio, límites financieros, cuidado ambiental, la incineración surge como una respuesta posible, práctica y, sí, compatible con la fe cristiana, siempre que se haga con conciencia, respeto y oración. No es el fuego lo que determina el valor de una vida. Es el amor con que esa vida se recuerda y es la fe con que se entrega al Creador. En nuestro caminar cristiano, aprendemos que el cuerpo no es solo carne y hueso. Es morada. Es sagrado. La Biblia lo dice claramente, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6 y 19. Esta afirmación lo cambia todo. Significa que el cuerpo no es algo cualquiera, desechable o sin valor. Es un regalo, una construcción divina, algo que debe cuidarse con respeto, incluso después de la muerte. Pero, ¿qué significa esto, en la práctica? ¿Cómo honrar un cuerpo que ya no respira, que ya no siente, que ya no vive? ¿Será que elegir la incineración sería una forma de faltar al respeto a ese templo? ¿O será que el respeto está más en la intención y la manera de actuar que en el método en sí? Cuando alguien muere, el cuerpo se convierte en un recuerdo físico de la historia de esa persona. Con ese cuerpo rió, lloró, abrazó, sirvió, luchó, venció. Con él amó a los hijos, adoró a Dios, vivió cada día. Por eso, el cuerpo merece ser tratado con reverencia, no por estar vivo, sino por todo lo que representó. Y aquí entra una verdad fundamental, honrar el cuerpo no depende del tipo de despedida, sino de cómo se hace. Una ceremonia sencilla, pero hecha con amor, oración y paz en el corazón, puede honrar más que el funeral más lujoso y frío. De la misma manera, una incineración hecha con reverencia, con palabras de fe, con gratitud por la vida que partió, puede ser un gesto profundamente espiritual, una forma de decir, Señor, esta vida fue tuya, y ahora devolvemos este cuerpo a la creación que hiciste. Algunas personas sienten que, si se incineran, sus seres queridos no tendrán un lugar físico para visitar, llorar, orar. Y esa es una preocupación legítima. El duelo necesita espacio. Muchos se consuelan al tener una tumba, una lápida, un lugar donde recordar, conversar en silencio, despedirse poco a poco. Pero otros encuentran consuelo de otras maneras, guardan las cenizas en casa, crean memoriales vivos como árboles plantados, o simplemente eligen un lugar simbólico que represente la conexión con quien partió. La forma puede variar. El sentimiento es el mismo, amor, añoranza y gratitud. Lo que no podemos perder de vista es que el verdadero descanso del alma no está en la tumba o la urna, sino en Dios. Y el verdadero consuelo para los vivos no está solo en la presencia de un lugar físico, sino en la presencia del Espíritu Santo, que consuela, calienta y da paz. Hay personas que, incluso teniendo una tumba disponible, siguen sintiendo el vacío. Otras, sin ningún lugar físico, hallan alivio en la oración, en el recuerdo y en la fe de que la muerte no es el fin. Tratar el cuerpo como templo del Espíritu no significa mantenerlo intacto a toda costa, sino respetarlo, en vida y en muerte. Es no burlarse, no banalizar, no desecharlo como algo sin importancia. Es mirarlo con los ojos del corazón y reconocer que allí habitó algo divino, que allí ocurrió una historia sagrada. La incineración, por sí sola, no es irrespetuosa. Lo que hace digno o indigno un acto es el espíritu con que se realiza. Si se hace con cuidado, oración y conciencia, no deshonra el templo. Lo que deshonra es la indiferencia, el descuido, la prisa sin sentido, el desprecio por el valor de la vida que allí habitó.
En muchos países y culturas cristianas, la incineración se ha vuelto una elección común y cada vez más aceptada por las iglesias. Incluso, varias denominaciones ya reconocen oficialmente que puede ser compatible con la fe, siempre que no se elija para negar la resurrección o la dignidad del cuerpo. Esto muestra que la comprensión está creciendo, que la Iglesia está aprendiendo a separar lo esencial de lo superficial, a mirar con más misericordia, más humanidad, más amor. Honrar el cuerpo es, sobre todo, una actitud espiritual. Es reconocer que cada ser humano fue creado a imagen de Dios. Y que, incluso después de la muerte, esa imagen no se borra. Por eso, cuidar el cuerpo es, sí, importante. Pero más importante todavía es cuidar la memoria, el legado, la fe que permanece viva en quienes siguen caminando. Si la incineración se realiza con reverencia, con oración, con alabanza, con gratitud, puede ser tan digna como cualquier otro ritual. Porque Dios no está atado a los métodos. Él mira el corazón. Y donde hay fe, respeto y amor, allí Él está. Ante todo lo que hemos hablado hasta aquí, sobre fe, cuerpo, fuego, Biblia, medio ambiente y honor, llega el momento más delicado y personal, la decisión. ¿Sepultar o incinerar? ¿Cómo hacer esta elección con el corazón en paz? ¿Cómo saber que agrada a Dios, cuando la Biblia no nos da una orden directa? Aquí entra algo precioso en la vida cristiana, el discernimiento. Esta palabra significa ver con sabiduría, mirar más allá de la apariencia, escuchar con el corazón, percibir la voluntad de Dios no solo en las letras, sino en el espíritu. Y el discernimiento no nace de la prisa ni del miedo. Nace de la oración, de la escucha, de la humildad al preguntar, Señor, ¿qué quiere mostrarme tu espíritu en este momento? La verdad es que cada familia, cada persona, cada historia es única. Hay quienes tienen tiempo y recursos para organizar un entierro tradicional, con ceremonia completa, tumba, flores y todo lo demás. Hay quienes viven en lugares donde esto simplemente no es posible. Hay quienes prefieren la sencillez, el silencio, la incineración discreta. Y hay quienes deben tomar esta decisión en momentos de dolor profundo, sin fuerzas para pensar en detalles. Dios ve todo eso. Y Él no juzga como el mundo juzga. Él mira el corazón. Para quien está en duda, vale reflexionar con calma. Pregúntate, ¿qué mensaje transmitirá esta decisión? ¿Refleja mi fe en la resurrección? ¿Se hace con amor, con respeto, con oración? ¿Estoy tomando esta decisión por rebeldía o por convicción? ¿Por desesperación o por sabiduría? Buscar consejos también ayuda. Conversar con un pastor, un líder espiritual o una persona madura en la fe puede abrir caminos. La Biblia dice que, en la multitud de consejeros hay sabiduría, Proverbios 11 y 14. A veces, lo que parece confuso en soledad se vuelve más claro cuando se comparte con alguien de confianza. También es importante pensar en el testimonio. ¿Cómo impactará esta decisión a quienes quedan? ¿Traerá consuelo o confusión? ¿Será una señal de fe o de negación? Recuerda, más que los rituales, a Dios le importa el espíritu detrás de ellos. Una incineración hecha con fe es un testimonio tan fuerte como un entierro hecho con fe. Lo esencial es el espíritu con que se hace, no la forma en sí. Algunas personas preguntan, ¿y si me equivoco, y si tomo la decisión equivocada sin saberlo? La gracia de Dios cubre eso. Él es un Padre amoroso, no un juez impaciente. Conoce nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestra intención. Y cuando el corazón está vuelto hacia Él, incluso nuestros errores quedan cubiertos por su misericordia. La Iglesia, en muchas partes del mundo, ya entendió esto. La Iglesia católica, por ejemplo, permite la incineración desde que no niegue la fe en la resurrección. Otras denominaciones evangélicas también reconocen que esta elección, cuando se hace con reverencia, no hiere los principios de la fe. Esto muestra que el cuerpo de Cristo está aprendiendo a mirar esta cuestión con más madurez, compasión y sensibilidad. En la práctica, la decisión entre incineración o sepultura es una expresión visible de una convicción invisible. Es un gesto simbólico que conlleva significado y merece atención. Pero no necesita tomarse con peso o miedo. Puede, y debe, tomarse con paz, esperanza y la mirada fija en Jesús. La Biblia nos recuerda que, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Romanos 14, 8. Es decir, no importa tanto cómo somos despedidos aquí, sino para quien vivimos y morimos. Si nuestra vida está en las manos de Dios, también nuestra muerte lo está. Por eso, la mejor decisión es la que se toma con oración, cuidado, amor y fe. No hay una respuesta lista que sirva para todos. Pero hay un camino que sirve, el camino de la sinceridad ante Dios. Él conoce cada corazón. Ve más allá de los ojos. Entiende el silencio, el llanto, la duda y la entrega. Si tu elección es la sepultura, que sea con fe, honor y reverencia. Si es la incineración,
que también sea con fe, esperanza y respeto. En ambas opciones hay espacio para el amor. Y donde hay amor, está la presencia de Dios. Elegir entre incineración y sepultura no es solo resolver un destino físico, es declarar en quien se cree, incluso ante la muerte. Que tu elección se haga con sabiduría, paz y reverencia, sabiendo que, para Dios, ningún cuerpo se pierde, ninguna alma es olvidada. La muerte es un punto de paso, no de final. Y en esa esperanza caminamos. Que la gracia y la paz de Cristo te acompañen hoy y hasta el último día.